Hola amigos, venimos con un nuevo relato de terror y misterio. Por cierto, os animo a que os suscribáis, que es gratis, y ayudáis a este humilde canal. El Pacto de las Sombras. El sol caía sobre el pintoresco pueblo de Valle Hermoso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras las sombras se alargaban sobre las calles empedradas. La quietud característica del lugar se vio interrumpida por el rumor de un carruaje que se aproximaba, tirado por un par de caballos negros como la noche. De su interior descendió un hombre alto, de porte distinguido y ojos penetrantes que parecían escudriñar cada rincón del tranquilo pueblo. Su nombre era Andrés, un forastero cuya llegada desataría una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de los habitantes de Valle Hermoso. Los lugareños observaron con cautela al recién llegado. Susurros de intriga y temor flotaban en el aire mientras Andrés caminaba con paso seguro por las callejuelas adoquinadas. Su presencia, aunque magnética, parecía estar envuelta en un halo de misterio que despertaba la curiosidad de unos y el recelo de otros. Pronto, los primeros signos de la influencia de Andrés comenzaron a manifestarse. Extraños sucesos comenzaron a tener lugar en el pueblo, objetos que se movían sin explicación, sombras que parecían cobrar vida propia en las noches más oscuras y, lo más inquietante de todo, cambios en la actitud y personalidad de ciertos habitantes. Se decía que Andrés tenía el poder de influir en las mentes de las personas, de sembrar semillas de oscuridad que germinaban lentamente, corrompiendo las almas de aquellos que se cruzaban en su camino. Algunos lo atribuían a la magia negra, mientras que otros simplemente lo consideraban el resultado de la influencia diabólica de un hombre que ocultaba oscuros secretos tras su apariencia apacible. Sin embargo, nadie podía negar la fascinación que Andrés ejercía sobre el pueblo. Sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica, como si pudieran ver más allá de lo visible, penetrando en los corazones y las mentes de aquellos que se atrevían a mirarlo fijamente. Algunos lo consideraban un profeta, un ser enviado para revelar los misterios del universo, mientras que otros lo veían como un ángel caído, enviado para sembrar el caos y la destrucción. Mientras tanto, Andrés continuaba su exploración del pueblo, sumergiéndose en sus calles estrechas y sus rincones ocultos como un cazador que acecha a su presa. Su presencia había despertado una serie de acontecimientos que estaban destinados a traer una cadena de eventos que cambiarían para siempre el destino de Valle Hermoso. Pero hasta entonces, solo el tiempo revelaría la verdadera naturaleza de Andrés y el impacto que tendría en la vida de aquellos que habitaban en ese lugar de sombras oscuras. Con la llegada de Andrés al pueblo, un manto de oscuridad pareció extenderse sobre Valle Hermoso. Los habitantes comenzaron a notar cambios sutiles, pero perturbadores en su entorno. Objetos que antes permanecían inmóviles, ahora se desplazaban misteriosamente de un lugar a otro, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Las sombras, antes inofensivas compañeras de la noche, adquirieron una vida propia, retorciéndose y contorsionándose de formas que desafiaban toda lógica. Pero lo que más inquietaba a los lugareños eran los cambios en el comportamiento de algunas personas. Personalidades apacibles se volvían agresivas y desconfiadas, mientras que individuos reservados y tímidos adoptaban actitudes desafiantes y arrogantes. La sombra de la influencia de Andrés parecía haberse extendido sobre el pueblo, corrompiendo las mentes y los corazones de aquellos que caían bajo su hechizo. Los rumores comenzaron a circular entre los habitantes, alimentando el miedo y la desconfianza. Se decía que Andrés poseía el poder de manipular las almas de las personas, de sembrar semillas de oscuridad que germinaban lentamente, consumiendo la luz interior y dejando tras de sí un vacío oscuro y hueco. Algunos hablaban de pactos con entidades demoníacas, de rituales oscuros realizados en las profundidades de la noche, mientras que otros simplemente lo consideraban un hombre peligroso con un magnetismo maligno que atraía a los incautos hacia su perdición, tal vez para robarles o apoderarse de sus almas.
Pero a pesar del miedo y la incertidumbre que reinaba en el pueblo, algunos se negaban a rendirse ante la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Grupos de valientes se reunieron en secreto, compartiendo historias y leyendas sobre antiguos hechiceros y héroes olvidados que habían desafiado a las fuerzas del mal y habían triunfado contra todo pronóstico. Entre ellos se encontraba Mariana, una joven intrépida y decidida que había jurado proteger a su pueblo a cualquier costo. Armados con coraje, estos valientes comenzaron a investigar los orígenes de la sombra que acechaba el pueblo. Recorrieron antiguas bibliotecas y bibliotecas, buscando pistas y referencias sobre seres oscuros y malignos que habían habitado la región en tiempos olvidados. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Una antigua leyenda que hablaba de un ser demoníaco capaz de poseer cuerpos y consumir almas, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Con esta revelación, los valientes se prepararon para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con engullir su pueblo. Sabían que el camino sería peligroso y lleno de obstáculos, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la seguridad y la paz de aquellos que amaban. Así comenzó la batalla entre la luz y la oscuridad, una batalla que determinaría el destino de Valle Hermoso y de aquellos que lo habitaban. Mariana y los demás valientes continuaron su investigación, adentrándose cada vez más en los oscuros secretos que rodeaban la llegada de Andrés y la sombra que lo acompañaba. Recorrieron antiguas bibliotecas y archivos, desenterrando viejos manuscritos y pergaminos que hablaban de tiempos olvidados y de seres oscuros que acechaban en las sombras. Entre los documentos antiguos encontraron una serie de relatos que hablaban de un antiguo ritual prohibido, conocido como el Pacto de las Sombras. Según las leyendas, este ritual permitía a un individuo invocar a una entidad oscura y pactar con ella a cambio de poder y dominio sobre los demás. Los valientes entendieron de inmediato que Andrés había realizado este pacto, convocando a la sombra que ahora acechaba el pueblo con el fin de satisfacer sus propios deseos egoístas y ambiciosos. Pero lo que más los inquietaba era la forma en que la sombra se alimentaba del miedo y la desesperación de los habitantes del pueblo. Descubrieron que cada acto de maldad y crueldad cometido por Andrés fortalecía a la sombra, permitiéndole ejercer un mayor control sobre aquellos que caían bajo su influencia. Era como si la sombra se alimentara del sufrimiento humano, creciendo más fuerte con cada alma que devoraba. Decididos a detener la oscuridad que amenazaba con consumir su pueblo, Mariana y los demás valientes buscaron la ayuda de un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. Este anciano, conocido como el guardián de los secretos, había dedicado su vida a estudiar las artes oscuras y sabía cómo enfrentarse a las fuerzas del mal que acechaban en la oscuridad. Con la guía del anciano sabio, los valientes comenzaron a prepararse para el enfrentamiento final contra la sombra y su portador. Sabían que el camino era peligroso y lleno de incertidumbre, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la seguridad y la paz de su pueblo. Así, armados con armas improvisadas, se prepararon para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. Con el conocimiento adquirido y las ganas renovadas, Mariana y los valientes del pueblo se sumergieron en una intensa preparación para enfrentarse a la sombra y su portador, Andrés. Sabían que la batalla que se avecinaba sería épica y llena de peligros. El anciano sabio, con su vasto conocimiento de las artes oscuras, les enseñó técnicas de protección y conjuros antiguos que podrían ser útiles en la lucha contra la sombra. Mariana y sus compañeros absorbieron cada palabra con atención, comprometiéndose a dominar cada habilidad y estrategia que se les presentara. El pueblo se convirtió en un hervidero de actividad, mientras los habitantes se preparaban para la batalla inminente. Armerías improvisadas se levantaron en las plazas, donde herreros y artesanos trabajaban día y noche forjando armas y armaduras para los valientes que se enfrentarían al enemigo.
Mientras tanto, Mariana organizaba reuniones estratégicas con los líderes del pueblo, planeando cada movimiento con meticulosidad y precisión. Sabía que el elemento sorpresa sería crucial en su lucha contra la sombra y estaba decidida a aprovechar cada ventaja posible. Pero no todo era trabajo y preparación. En medio de la oscuridad que amenazaba con envolverlos, Mariana encontró momentos de luz y esperanza junto a sus amigos y seres queridos. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Con las armas en mano y el coraje en el corazón, Mariana y los valientes del pueblo se prepararon para enfrentarse a la sombra y su portador. Estaban listos para luchar hasta el último aliento, dispuestos a sacrificarlo todo por la seguridad y la libertad de su hogar. La batalla por el alma de Valle Hermoso estaba a punto de comenzar. La oscuridad se cernía sobre Valle Hermoso cuando la noche de la confrontación final llegó. La luna, oculta tras un manto de nubes, arrojaba una luz fantasmal sobre el paisaje mientras los habitantes del pueblo se preparaban para el enfrentamiento que decidiría su destino. Mariana lideraba a los valientes hacia el lugar designado para la batalla, un claro en el bosque donde la sombra y su portador esperaban, envueltos en una neblina espesa. Los corazones latían con fuerza en los pechos de los guerreros, pero ninguno vacilaba en su coraje para enfrentarse a la oscuridad que los acechaba. El silencio pesado envolvía el bosque mientras los valientes avanzaban con cautela. Sus armas brillaban a la luz de la luna. De repente, un escalofrío recorrió sus espinas cuando la sombra se materializó frente a ellos, adoptando formas cambiantes y retorcidas que desafiaban la realidad y perturbaban las mentes. Con un gesto imperioso, Andrés emergió de entre las sombras. Su mirada estaba llena de malicia y desdén. Sabía que la batalla que se avecinaba sería épica y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar su victoria y mantener su control sobre el pueblo. El enfrentamiento comenzó con un estruendo ensordecedor cuando las espadas chocaron y las flechas silbaron por el aire. Mariana luchaba con ferocidad. Su furia era inquebrantable mientras se enfrentaba a las sombras que la rodeaban. Los valientes luchaban con coraje y valentía, cada uno decidido a proteger a su pueblo y liberarlo del yugo de la oscuridad. Pero la sombra no era tan fácil de derrotar. Se retorcía y se desvanecía, reapareciendo en formas aún más aterradoras y letales. Los valientes se vieron superados en número, pero no en espíritu, y lucharon con todas sus fuerzas, negándose a ceder ante la desesperación que amenazaba con consumirlos. La batalla se prolongó durante horas. Cada momento estaba lleno de peligro y sacrificio. Mariana y los valientes luchaban con tenacidad y rabia, sabiendo que el destino de Valle Hermoso dependía de su coraje y su resistencia. Finalmente, cuando el alba comenzó a iluminar el horizonte, la sombra retrocedió, derrotada por el valor y la constancia de los valientes. Andrés, con su poder menguado y su influencia debilitada, huyó hacia las sombras, jurando venganza mientras se desvanecía en la oscuridad. Los valientes del pueblo se miraron unos a otros, exhaustos pero triunfantes. Habían enfrentado la oscuridad y habían emergido victoriosos, demostrando que juntos podían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La paz y la esperanza regresaron a Valle Hermoso y los valientes serían recordados como héroes que lucharon con valentía para proteger a su hogar de las fuerzas del mal. Tras la intensa batalla contra la sombra y su portador, Mariana y los valientes del pueblo se encontraban agotados pero victoriosos. Sin embargo, sabían que la paz recién ganada era frágil y que aún quedaban secretos por desentrañar si querían asegurar un futuro seguro para Valle Hermoso. Decididos a descubrir la verdad detrás de la oscuridad que había acechado su pueblo, Mariana y sus compañeros emprendieron una búsqueda de respuestas que los llevó a los rincones más oscuros y olvidados de la región. Entre ruinas antiguas y cuevas ocultas, encontraron indicios de un pasado marcado por el mal y la corrupción.
Fue durante una expedición a las profundidades del bosque que descubrieron un templo antiguo sepultado bajo siglos de olvido y maleza. Intrigados por lo que podrían encontrar dentro, Mariana y los valientes decidieron adentrarse en las ruinas en busca de respuestas. Lo que encontraron dentro del templo los dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos misteriosos que parecían susurrar secretos olvidados desde hace mucho tiempo. En el centro del templo descubrieron un altar oscuro rodeado de antorchas que parpadeaban con una luz siniestra. Con cautela se acercaron al altar y descubrieron un libro antiguo encuadernado con piel humana y adornado con símbolos enigmáticos. Al abrirlo, revelaron páginas llenas de escrituras arcanas y hechizos oscuros que hablaban de un poderoso ser demoníaco conocido como la Sombra Eterna. Según las antiguas leyendas, la Sombra Eterna era un ser de pura oscuridad que había sido invocado hace milenios por un hechicero ambicioso en busca de poder y dominio sobre los reinos mortales. Sin embargo, el hechicero perdió el control sobre la sombra, que se convirtió en una fuerza imparable de destrucción y caos. Horrorizados por lo que habían descubierto, Mariana y los valientes comprendieron que Andrés no era más que un peón en el juego de la Sombra Eterna, un títere manipulado por fuerzas mucho mayores que él mismo. La verdadera amenaza aún estaba por enfrentarse y el destino de Valle Hermoso seguía en juego. Con el conocimiento recién adquirido, Mariana y los valientes se prepararon para enfrentarse a la Sombra Eterna y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Sabían que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la seguridad y la paz de su pueblo. Así, armados con valor, se dirigieron hacia su destino, listos para enfrentarse al desafío final que les aguardaba. Con el conocimiento de la amenaza que representaba la Sombra Eterna, Mariana y los valientes del pueblo se prepararon para el enfrentamiento final. Sabían que la batalla que se avecinaba sería la más difícil que habían enfrentado hasta ahora, pero estaban decididos a luchar hasta el final por la seguridad y la paz de Valle Hermoso. El camino hacia el corazón de la oscuridad fue arduo y lleno de peligros. Atravesaron bosques oscuros y pasaron por tierras desoladas, enfrentándose a criaturas de pesadilla y trampas mortales que protegían el dominio de la Sombra Eterna. Sin embargo, nada podía detener su fortaleza mientras se acercaban cada vez más al enemigo que los acechaba. Finalmente, llegaron al lugar donde la Sombra Eterna tenía su guarida, un oscuro laberinto de cavernas y túneles que se extendía bajo tierra. Con el corazón lleno de valentía y esperanza, Mariana y los valientes se adentraron en las profundidades de la oscuridad, listos para enfrentarse al mal que los amenazaba. En el corazón del laberinto encontraron a la Sombra Eterna, una presencia oscura y aterradora que parecía devorar la luz a su alrededor. Con sus fuerzas combinadas, lucharon contra la sombra, enfrentándose a ella con coraje e ingenio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, parecía que la Sombra Eterna era invencible, alimentándose del miedo y la desconfianza de aquellos que se enfrentaban a ella. Mariana, presa del miedo y ya dando por perdida la batalla, hizo un baile antiguo que recordaba de cuando era niña, ya que iba a morir, al menos que fuera bailando. Pero en contra de todo pronóstico, la sombra también se puso a bailar. Descubrieron que la sombra tenía esa debilidad. Si veía a alguien bailando, no podía parar de bailar también, así que el grupo de valientes siguió bailando toda la noche. Se iban turnando, cada vez que uno se cansaba, para seguir bailando sin fin. Y así consiguieron parar a la sombra. Pero esto tenía una terrible consecuencia. Estaban condenados a bailar hasta el fin de sus días, ya que si dejaban de bailar, el pueblo volvería a estar condenado. Así, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte y el pueblo se preparaba para reconstruirse, Mariana sería recordada como una heroína, una luz en la oscuridad que había sido condenada para toda la vida a bailar hasta su muerte.
Su legado perduraría para siempre, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio puede triunfar sobre el mal. Fin.